Bien, vamos a ver. Muy buenos días. Muy buenos días. Comenzamos aquí en nuestra plataforma Vanguard Room. Esta documentación está en formato PDF en nuestra plataforma para que lo puedan descargar y puedan trabajar con él. Curso de álgebra. Ejercicios de progresión geométrica. Tenemos nosotros dos tipos de progresiones. Progresiones aritméticas y progresiones geométricas. En este caso vamos a enfocarnos en la progresión geométrica. La progresión geométrica vendría a ser una secuencia de valores donde el valor siguiente se obtiene multiplicando al valor anterior por un valor denominado constante que le vamos a dar el nombre de razón. Vamos a fortalecer este concepto con los siguientes términos. Progresión geométrica. Una progresión es geométrica si entre cada par de términos consecutivos de ella hay una razón constante denominada razón geométrica. Por ejemplo, observemos aquí. Es una progresión geométrica ascendente. ¿Cuál es la diferencia con la progresión aritmética? La diferencia es que en la progresión aritmética no multiplico, sino Mamá, mi profesor sumo está grabando o tu video en restamos. privado. Entonces, tenemos Mi aquí profesor esta progresión. Tenemos aquí esta progresión. No, es 2, 4, 8, 16. De tal manera que el término siguiente se obtiene multiplicando al anterior por un valor constante que es 2. En este caso, 2 tomaría el nombre de razón. Acá tenemos una progresión geométrica, pero descendente. En este caso, estamos dividiendo, ¿no?, al término siguiente por un valor constante que es un medio. O sea, ¿cómo obtengo el valor constante? ¿Cómo obtengo el valor siguiente? Por ejemplo, el 2, ¿cómo lo obtengo? Multiplicando al 4 por un medio. ¿Cómo obtengo 1? Multiplicando a 2 por un medio. Entonces tenemos progresión geométrica ascendente y progresión geométrica descendente. Por ejemplo, aquí tendríamos una progresión geométrica, pero es oscilatoria. ¿A qué se refiere progresión geométrica oscilatoria? Ok, se refiere a lo siguiente. Observa, por menos 2, ¿no? Tendríamos por menos 2, o sea, hay una razón constante, pero los términos se van obteniendo un positivo, un negativo, un positivo, un negativo, y esto es debido a la ley de signos. En general, tú tienes A1, A2, A3, será una progresión geométrica, ojo, esto será una progresión geométrica, ojo que ahí vienen más puntos suspensivos porque la progresión geométrica para este ejemplo, para este caso general, no tiene un final, pero mira, será progresión geométrica y mira estos términos, donde A1, A2 y A3 son términos consecutivos de una progresión geométrica y razón R constante. Términos consecutivos. Cuando digo términos consecutivos, no digo 1, 2, 3, 3, 4, 5, no, no, no. Me estoy refiriendo a 2, 4, 6, 8, 3, 6, 9, 12, 15. ¿Te das cuenta? Son términos consecutivos, pero que se están generando debido a una razón constante, que es un valor que se multiplica, ¿no?, a nuestro término inicial para obtener el término siguiente. Por ejemplo, A2 entre A1, A3 entre A2, ok. La razón, ¿cómo se podría obtener? Dividiendo el término siguiente entre el término anterior. Ojo, la razón se obtiene dividiendo el término siguiente entre el término anterior. Una forma de determinar nuestra razón. Nota. Aquí vamos a colocar algunas nomenclaturas o definiciones de algunos términos. Por ejemplo, A1 es el término del lugar número 1, A2 es el término del lugar número 2, ¿no? Y así sucesivamente hasta el A sub n, que es el término del lugar n. ¿Por qué estamos nombrando estos términos? Porque los vamos a emplear para algunas operaciones que vamos a indicar, como es la sumatoria o como es la interpolación. La interpolación vendría a ser aquellos valores que se encuentran entre dos términos que están distantes. Vamos a ver. Si A2 sobre A1 es igual a R sobre A2 y esto es una razón constante, entonces significa lo siguiente. A1 es el término del lugar 1, A2 el término del lugar 2, AN el término del lugar n, pero a su vez, veamos lo siguiente. Ejemplo, verificar si es una progresión geométrica la siguiente sucesión. ¿Cómo saber si es una progresión geométrica? Sabemos que es una progresión geométrica cuando conocemos un valor constante.
Pero una forma sería dividiendo 6 entre 3, 12 entre 6. Vamos. Sí es una progresión geométrica. ¿Por qué razón? 6 entre 3 es igual a 12 entre 6, donde la razón es igual a 2. Entonces nos hemos dado cuenta que es una progresión geométrica. ¿Ascendente o descendente? Ah, es una progresión geométrica ascendente. Además, el primer término es 3. Observemos aquí. Acá, por ejemplo, tenemos un grupo de ejemplos aquí, donde dice razón de la progresión geométrica. Perfecto. La razón de la progresión geométrica, ¿cuánto sería? 2, 4, sería, mi razón sería 2. ¿Ok? Mi razón sería 2. Aquí la razón es 3. La razón de la tercera progresión sería 2 quintos, 3 décimos. Ok, ¿cómo lo obtienes? Dividiendo 3 décimos entre 2 quintos. Así es, ¿no? Esta sería 3 cuartos. ¿No? Nuestra razón sería entonces 3 cuartos. Ok, listo, ahí está. Primer término, perfecto. Nosotros podemos reconocer el primer término. ¿Cuál sería el primer término? El primer término para esta progresión sería 2. Para la otra progresión, ¿cuál sería el primer término? No te olvides, va con su propio signo. Y en este caso sería 2 quintos. Bien, tenemos esta tabla completa, ¿no? Tenemos esta tabla completa. Y observemos lo siguiente. Observemos lo siguiente. Dice, en general, si A1, A2, A3, A4 y así sucesivamente está A sub n es una progresión geométrica de n términos, entonces podemos escribir sus términos de la siguiente forma. Observa aquí. A1 lo escribimos igual porque es el primer elemento, pero A2 se puede escribir como A1 por R. A3 se puede escribir como A1 por R al cuadrado. A4 sería A1 por R al cubo y así sucesivamente hasta el último término que es AN, que sería A1 por R a la N menos 1. Claro, el exponente de la razón siempre es un valor menos que el término. ¿Ya? El exponente de la razón siempre es un valor menos que el término. Entonces, el último término de una progresión geométrica, el último término de una progresión geométrica se puede determinar como primer elemento que multiplica a la razón elevado al número de elementos menos 1. Observemos. A1 es el primer término y R es la razón. Ejemplo, de la siguiente serie, calcular el término quinto. Ok, tenemos 3, 12, 48. Bien, vamos a ver. Observa, 3, 12, 48 y hay otros elementos. Y observamos que la razón es 4, pero a nosotros nos piden el término quinto, por lo tanto nos están solicitando A sub 5. Vamos a ver, A sub 5. Tenemos la razón igual a 4, primer término igual a 3, número de elementos va a ser 5 en este caso, n vendría a ser 5, y tendríamos que el término número 5 sería a sub 1 por r a la 5 menos 1. Simplemente estamos reemplazando los valores existentes en esta progresión geométrica que previamente ya la hemos verificado. Bien, entonces tenemos que el término número 5 sería el término 768. Ese sería nuestro término número 5. Simplemente hemos desarrollado la expresión. Interpolación de un número finito de términos de una progresión geométrica. ¿A qué se refiere esto? Interpolación del número de términos de una progresión geométrica. Por ejemplo, la interpolación se refiere a lo siguiente. Me piden interpolar 4 medios geométricos entre los números 3 y 279. 4 medios geométricos entre 3 y 279. Ah, ya. Entonces, mira, me han dado dos valores extremos en una progresión. No conozco la razón y mucho menos voy a conocer qué elementos van a ir entre ellos.
Y cuando me piden interpolar 4 medios geométricos, entonces me están pidiendo 4 elementos dentro de este intervalo. ¿Cómo se va a trabajar? Observa aquí. Esta es la figura gráfica. ¿Ves? Entre 3 y 729 hay 4 medios geométricos que me están pidiendo hallar. Para poderlos conocer, necesito conocer la razón. Entonces, tiene que haber una forma de encontrar esta razón. ¿Cómo lo podríamos hacer? Observemos. ¿Cuántos elementos tiene la progresión? Ah, tendría 6 elementos. Ok, entonces hay un dato que no nos indicaban, pero puedo observarlo. Hay 6 elementos. ¿Tengo el primer elemento? Sí, tengo el primer elemento, que es 3. ¿Qué nos faltaría hallar? Nos faltaría hallar la razón. Podríamos utilizar esta expresión. Interpolar significa formar una progresión geométrica teniendo el primer y último término. Perfecto. Para ver qué términos son, solo necesitamos la razón. Así es. Por lo tanto, vamos a observar esto. ¿De dónde hemos obtenido el valor 3? Que sería la primera pregunta. A ver, nosotros teníamos una fórmula que permitía encontrar un término cualquiera, ¿no? El término, por ejemplo, en este caso tengo el término 1, 2, 3, 4, 5, 6, el término 6, ¿no? Tengo el término 6, tengo el número de elementos y tengo el primer elemento. Ok, vamos a apoyarnos en ello. Listo, acá lo tenemos. ¿Ves? ¿De dónde sale esta expresión? ¿De dónde ha salido esta expresión? Esta expresión ha salido de lo siguiente. Observa, el último elemento, recuerda, el último elemento al cual le voy a llamar AN, va a ser igual al primer elemento, ¿no? Multiplicado por la razón elevado a la n-1. Es lo que nosotros teníamos, elevado a la n-1. ¿Ok? Ah, muy bien. Entonces observa, según nuestro ejercicio, el primer elemento lo conocemos, 729. El último elemento, el primer elemento sería 3. La razón es desconocida para nosotros, pero el número de elementos sí lo conocemos. Ok. ¿Listo? Listo. Entonces, el número de elementos sí lo conocemos. Aquí. Tendríamos un 5, o en este caso sería, el número de elementos sería un 6 menos 1. ¿De acuerdo a cuántos elementos tiene la progresión? Tiene 6. Sería 6, 6 menos 1, el cual nos daría 5. ¿Okay? Lo voy a colocar a 6 menos 1. Ahí está, 6 menos 1. Entonces, como te puedes dar cuenta, aquí en esta expresión, el único detalle sería la razón. 729 pasa a dividir, ¿no? 729 pasa a dividir y nos quería R a la quinta. Y posteriormente le sacamos raíz quinta a 729 sobre 3. Todo esto que estoy explicando aquí se encuentra en esta operatividad. Ok, vamos a ver. Raíz quinta de 243 y por lo tanto ese valor sería 3, ¿no? 3 a la quinta es 243. De esa manera hemos obtenido la razón. Conocida la razón, podemos ir generando nuestra progresión. Y tenemos ya los 4 términos, que son 9, 27, 81 y 243. A ellos es a los que le llamamos medios geométricos. Solo necesitaríamos la razón para calcular los términos que se ubican en el centro, lo cual se calcula así. ¿Ves? Pero no te memorices la fórmula, solo memorízate la primera, que es el último elemento es igual al primer elemento por la razón elevado al número de elementos menos 1. Acuérdate de ella. Y todo lo demás es más simple, simplemente tendríamos que despejar la fórmula. Interpolar 5 términos entre 3 y 192. Perfecto. ¿Qué hacemos primero? Calculamos la razón. Muy bien. Posteriormente, ¿qué hacemos? Ahí está. Vamos a calcular la razón. Ya tenemos la razón. Raíz sexta de 64. Esto sería 2. Entonces generamos nuestra progresión. 3 por 2, ¿no? Y así sucesivamente. ¿Ok? Ya tendríamos nuestra progresión. Veamos ahora vamos a hablar sobre, ¿no? Ahora vamos a hablar sobre la suma de los términos de n primeros términos de una progresión geométrica. Por ejemplo, podemos tener una progresión geométrica enorme, ¿no?
y me piden, o sea, infinita, por ejemplo. Y me piden la suma de los primeros 10 elementos, de los primeros 15 elementos. Entonces tenemos fórmulas directas que tenemos que recordar, pero vamos a deducir. Por ejemplo, tenemos acá una progresión geométrica. A1, A2, puntos suspensivos hasta AN. Muy bien. Se quiere calcular la suma de estos elementos, ¿no? La suma de todos estos elementos. Ok, vamos a ver cómo se calcula. Muchos ya conocen esto porque se ha trabajado en grados anteriores. Y veamos, tenemos lo siguiente. La sumatoria se determina de esta manera, ¿no? Primer elemento que multiplica a la razón elevado al número de elementos menos 1 sobre R menos 1. Esta fórmula se puede demostrar, el origen de la fórmula, ¿ya? Y eso queda en capacidad del estudiante de poderlo demostrar. Lo pueden encontrar en muchos videos tutoriales. A1 es el primer término de la progresión geométrica, R es la razón y N es el número de términos. Reemplazamos los valores en esta fórmula y podríamos determinar nuestra sumatoria sin necesidad de estar sumando uno por uno. Por ejemplo, dada la progresión geométrica 3, 6, 12, 24, 48, 96 y 192. Como puedes observar, conocemos el número de términos. Se pide la suma de todos ellos. Ok. Primero, son 7 términos, por lo tanto, n es igual a 7. ¿Qué otra cosa más conocemos? Conocemos la razón. Claro, la razón es 2. 3 por 2, 6 por 2, 12 por 2. Ya tenemos el número de términos y tengo la razón. Y además conocemos el primer elemento, que es 3. Es todo lo que necesitamos para poder determinar nuestra sumatoria. Reemplazamos en nuestra fórmula y la sumatoria de estos 7 elementos estaría representado de esta manera, reemplazando los valores en nuestra fórmula. Por lo tanto, la sumatoria sería 381. Ahora, si tenemos una suma infinita, como por ejemplo 2 más 1 más 1 medio más 1 cuarto, y no tenemos o no sabemos dónde termina ese infinito, esto se llama límite. Ojo, la suma tiene razón 1 medio. Claro, porque si es 2, 1, 1 medio, 1 cuarto, entonces para obtener el segundo elemento se multiplica anterior por 1 medio y así sucesivamente. A eso me refiero. ¿Ves? La razón es 1 medio, el primer elemento es 2. Entonces dicha suma se calcula así. La suma límite sería primer elemento dividido entre 1 menos la razón. Es la suma límite. Donde A1 es el primer término, R es la razón que tiene que ser menor que 1 y SL es lo que conocemos como suma límite. En el ejemplo, A1 es 2, R es 1 medio y obtenemos la suma límite, reemplazando en nuestra expresión. La suma límite sería 4. Pero ¿de cuántos elementos me están hablando? No, no me están hablando. Me está diciendo que como mínimo esa sumatoria tendría que darme 4. Ejercicios de aplicación. A continuación vamos a observar algunos ejercicios de aplicación. Por ejemplo, en el primero me piden encontrar la razón y el elemento 4. Interpolar 4 medios geométricos. Calcular la razón y el primer término. El segundo término de una progresión geométrica. Y así sucesivamente tenemos un grupo de ejercicios que vamos a ir desarrollando. Esto se encuentra en formato PDF en nuestra plataforma Vanguard Room. Entonces tenemos una extensa variedad de ejercicios y conforme vamos avanzando en la numeración, el grado de dificultad también va creciendo en cada uno de ellos. Y para fortalecer reforzamos lo aprendido. Bien, entonces vamos a comenzar a desarrollar nuestro primer ejercicio. Bien, compartimos nuestros ejercicios. Ahí lo tenemos. Primer grupo de ejercicios.
Aquí lo tenemos, primer grupo de ejercicios. Bien, comenzamos con nuestro primer grupo de ejercicios. Por ejemplo, observemos. Dice, si en una progresión geométrica A1 es igual a 2 y A6 es igual a 64, encuentre la razón y el término 4. Bien, vamos a plasmar lo que nos han dado como ejercicio. Vamos a plasmarlo de esta manera. Por ejemplo, vamos a apoyarlo con esta herramienta, ¿no? Entonces vamos a colocar acá toda nuestra secuencia para poder desarrollar nuestro ejercicio. Observemos aquí. Nuestro primer elemento sería A1. Ahí está. Vamos a ponerlo aquí. Sería A1. Luego vendría nuestro segundo elemento y así sucesivamente. Así que vamos a incrementar un poquito la visión para observarlo mejor. Listo, acá lo tenemos. El primer elemento es A1. El siguiente elemento, ¿no? El siguiente elemento es A2 y en esta forma vamos creando, ¿no? Vamos creando A2, luego vendría el A3, A4, A5 hasta el A6. ¿De acuerdo? Vamos a hacer una copia de esto para poderlo trabajar más rápidamente. Y luego vamos a ir colocando los valores conocidos. A1, ¿no? Tenemos A1, tenemos aquí el A3, tenemos aquí el A4, y por último tendríamos el A5 y el A6. Esta es la progresión. No, esta sería la progresión. Listo, por acá tenemos el A5 y por aquí tendríamos el A6. Es lo que nosotros tenemos que hacer. Listo, entonces esta es la progresión de la cual a nosotros nos están hablando, ¿no? Esta es mi progresión, ya está. Donde A1 vendría a ser el elemento número 2, así que lo vamos a colocar ahí, elemento 2. Y el A6 vendría a ser el elemento 64. Ah, ya, lo que están pidiendo acá es una interpolación. Correcto, entonces, ¿qué necesitamos? Encontrar la razón y encontrar el término número 4, que es el que lo vamos a señalar en estos momentos. Entonces, necesitamos dos cosas. Necesitamos la razón y necesitamos el término número 4. ¿Ok? Necesitamos la razón y el término número 4. Listo, razón y término 4. A ver. Ya está, ¿no? Esto es lo que nosotros tenemos y esto es lo que vamos a utilizar. Entonces, vamos en busca de la razón. Vamos en busca de la razón. ¿Y la razón cómo se obtiene? Ah, ya. Nosotros tenemos acá una expresión que nos va a ayudar mucho. Observa aquí. Tenemos una expresión que nos va a ayudar mucho. Ya, tenemos una expresión acá que nos va a ayudar mucho. Observa. Tenemos que recordar esta expresión. Ya, tiene que quedarnos siempre clara esta expresión. Por ejemplo, el último elemento, A sub n, es igual al primer elemento, no te olvides, es igual al primer elemento, es igual al primer elemento, aquí lo tenemos, al primer elemento A1 multiplicado por la razón, elevado, ¿ok? Multiplicado por la razón, elevado al número de elementos menos 1. Listo, ahí lo tenemos. Entonces, esto nos va a ayudar mucho. ¿Por qué razón? Porque el tener conocimiento de esta expresión va a permitir, ¿no? Va a permitir que el estudiante pueda calcular sus valores. ¿Ok? Ya tengo acá esta expresión que nos va a ayudar de mucho. Vamos a darle un color diferente para poderlo detectar más rápidamente y vamos a hacer lo que crezca. Listo, vamos a ver. ¿Qué es lo que nosotros podemos reemplazar aquí? Ok, el último elemento que es 64, ¿sí? El último elemento que es 64 lo vamos a reemplazar. Último elemento que es 64, aquí está. Vamos a utilizar la misma función para poderlo determinar. Último elemento que es 64, primer elemento que es 2, ¿sí? No te olvides, primer elemento que es 2, la razón que es desconocida, y el número de elementos, ojo, ¿cuántos elementos tenemos? 6 elementos. Ahí está. ¿Ok?
De acá, efectuando las operaciones de cálculo, efectuando nuestras operaciones de cálculo, vamos a obtener una razón, ojo, vamos a obtener una razón igual a ¿cuánto? A ver, 64 entre 2 es 32. R a la quinta. ¿Qué número elevado a la quinta me da 32? 2 a la quinta. 2 a la quinta es 32. ¿Ok? Ya tenemos la razón. Una vez obtenida la razón, vamos a tomar esta expresión original y vamos a generar nuestros resultados. Por ejemplo, el segundo elemento sería 4. El tercer elemento sería 4 por 2. Esto sería 8. Acá sería 8 por 2. Esto sería 16. Y ya tendríamos nuestra... Acá sería 32. Así de sencillo. Entonces, tenemos ya nuestra respuesta. Sería la razón, que vendría a ser 2, y el elemento 4, que sería 16. Ah, ya. Mi respuesta sería la número 2 como resultado final, ¿no? Mi respuesta sería la número 2. O en este caso, la C. ¿De acuerdo? Esta sería nuestra respuesta. Entonces, esta es una forma de poder hallar utilizando todos los criterios. Observemos aquí, observemos el siguiente ejercicio. Dice interpolar. Ok, ahora me piden los elementos del medio. Interpolar 4 medios geométricos entre 1/9 y menos 27. Ya me he dado cuenta que estamos hablando de una progresión geométrica decreciente. Progresión geométrica decreciente, donde el primer elemento nos dicen que es 1/9 y lo vamos a colocar como una fracción. Ahí está, lo tenemos como 1/9. Listo. Vamos a dejarlo indicado aquí. Luego tengo el elemento 2, el elemento 3, el elemento 4, el elemento 5 y el último elemento, que es menos 27. Ahí lo tenemos. Ok, entonces esta es la progresión. Claro que definitivamente todos van a tener el mismo color, ¿no? No habrá ninguno aquí que tenga que modificarse. Ahí está, ¿no? Entonces, para interpolar, nosotros necesitamos encontrar la razón. Así es, ¿no? Entonces vamos a trabajar directamente con la fórmula ya conocida por nosotros, donde el primer elemento sería 1/9. Ok, nuestro primer elemento sería 1/9 y vamos a apoyarnos en lo que ya tenemos construido para poderlo determinar. Bien, entonces nuestra primera búsqueda sería la razón. No te olvides, la razón. ¿Ok? Ajá, eso es. Acá sería, perdón, esto sería menos 27, ¿no? Esto sería menos 27, que es el último elemento, más el primer elemento, que es 1/9, o en este caso lo tenemos acá como 1/9. Ajá, aquí está. Sería 1/9. Número de elementos 6 menos 1, que de frente le vamos a colocar el 5, puesto que son 6 elementos. Ahí está. ¿Ok? Si nosotros efectuamos estas operaciones de cálculo, vamos a notar algo aquí, ¿no? ¿A qué nos referimos? De acá vamos a obtener un valor para la razón. Tenemos 27 por 9, ¿no? Esto nos va a salir un valor negativo, ¿no? Y en este caso tendríamos un R igual a ¿cuánto? Veamos, 27 por 9. Y vamos a buscar un número, que generalmente es 3, para este caso. Vamos a buscar un número que multiplicado o elevado a la quinta nos va a generar el resultado de 27 por 9. ¿No? Y es un número conocido. ¿Por qué? La razón sería, así es, sería así, menos 5. ¿Por qué razón? Porque al efectuar la multiplicación de 27 por 9, el resultado sería 243 o menos 243. Entonces, cuando elevamos el 3 a la quinta, nos daría menos 243. Ya tenemos la razón. Obtenida la razón, obtenemos los términos centrales, que es lo que nos están solicitando. Bien, comenzamos. 1/9 por menos 3, esto sería, así es, menos 1/3. Ok, acá sería menos 1/3. ¿Ya? Y podríamos colocarlo de esta forma.